Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Les extiendo la más cordial bienvenida al panel La Tesis, como para qué o qué, en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Soy Liliana Lanz y estaré moderando esta mesa. De antemano me disculpo porque voy a estar subiendo y bajando para manipular la computadora. Nos acompañan Diana Chávez Ríos, Eduardo Miranda y Martín Rivera. También no pudieron venir, pero trajeron sus testimonios Stephanie Estrada y Carla Ruiz, quienes nos compartirán su experiencia titulándose de la licenciatura con la modalidad de tesis. Cada quien contará con 15 minutos para su intervención. Algunas preguntas sugeridas como inspiración, de hecho no son ninguna obligación, pueden ustedes fluir como quieran, pero son unas pautas que les di como para que se dieran una idea de nuestras expectativas. Son: ¿sobre qué tema trató tu tesis? ¿Qué te motivó o por qué decidiste titularte bajo esta modalidad? ¿Cuáles fueron los mayores retos para hacer la tesis? ¿Cuáles consideras que han sido las ventajas que has obtenido en tu desarrollo profesional por haber hecho la tesis? ¿Qué consejos pudieras dar a estudiantes que estén considerando optar por esta modalidad de titulación? Al final, por supuesto, tendremos una ronda de preguntas por parte del público para profundizar un poco más sobre estos temas. Ok, pues damos inicio entonces con Diana Chávez Ríos. Diana Chávez Ríos se ha desempeñado en medios audiovisuales, marketing y teatro en la región San Diego-Tijuana. Su experiencia en noticias la ha llevado a actualmente ser productora del noticiero vespertino en el Canal 50 en San Diego. Además se desempeña como reportera de corte cultural y presentadora del segmento internacional. Colaboró anteriormente con Radio Fórmula y Uniradio. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, Lili. Bueno, sí, mi nombre es Diana y la verdad quiero agradecerles pues esta invitación. Hace mucho tiempo que no venía a la universidad y bueno, pues no voy a parar, me encanta hablar, ahí nomás les voy a decir que vean cuando ya son 15 minutos. Estaba leyendo las preguntas y dije, bueno, voy a hacer un discurso para decirles de forma bonita por qué deberían hacer tesis, pero creo que lo más importante aquí es decirles la verdad. ¿Qué pasa si haces una tesis y qué no pasa si haces una tesis? Bueno, lo que le puedo decir a todos ustedes es de que lo que más recuerdo y lo que más me gustó de la universidad fue hacer una tesis. Si te dicen de que la tesis te da un trabajo, les puedo decir que no. O sea, para mí lo que les puedo decir de una tesis es que les garantiza una satisfacción personal, porque yo sé que ahorita no sé cuáles son las modalidades de titulación, pero sé que hay como más facilidades, ¿no? Puede ser por promedio, por examen. Entonces realmente no es como otras universidades que te instan o te obligan a hacer una tesis. Y la verdad, una tesis siento que para un universitario es como la prueba de fuego para ver si van a ser unos profesionales capaces en campo. Y no porque te dediques a la investigación, como lo dijo Lili, yo estoy muy alejada de la investigación. Sí he redactado notas periodísticas, culturales, pero en sí una investigación no he vuelto a hacer desde que hice la tesis. Y lo que les puedo decir más importante acerca de la tesis, que más van a disfrutar, si aquí no sé quién esté interesado en hacer una tesis, pero es la jornada. Es la jornada, siempre nos han enseñado de que estemos realizando cosas porque la meta es lo máximo, es lo que más nos va a gustar, pero realmente lo que más se disfruta en una tesis es la jornada. El tú sentirte capaz de que estás sustentando un argumento, una idea que tú tienes a partir de lo que es la carrera. No sé cuántos de aquí están estudiando comunicación o de qué carreras son más o menos. ¿Hay alguien de comunicación? ¿La mayoría? Muy bien. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Mande? También hay de literatura. Hay de literatura y... ok. Muy bien. ¿Y de historia y sociología supongo que también? No. Ellos. Ok, muy bien. Bueno, por ejemplo, en carreras que son como más de investigación o más de escribir, que yo siento que sociología e historia es más común, pero por ejemplo les puedo decir, en mi generación solamente fuimos 2 que hicimos tesis.
y la otra persona era una tesis que hizo en colaboración con un maestro por un proyecto de trabajo. Entonces realmente alguien que elige y diga, ok, yo quiero hacer la tesis porque me gusta este tema, porque quiero sustentarlo y porque sé que soy capaz. No fui la única, obviamente hay más otras generaciones, pero somos muy pocos. Y siento que eso es un poquito triste en una universidad, porque siento que una unidad académica también debe instar a las personas, a los estudiantes a que piensen y a que sean capaces ellos mismos de generar más ideas, ¿no?, para la sociedad. Hay otra cosa. Yo cuando empecé la tesis sí dije, bueno, pero mi tesis, ¿qué impacto va a tener? Si les he dicho ahorita, si mi tesis ha servido de algo, pues no ha hecho ningún cambio en la sociedad. Así como decirles de que, por ejemplo, mi tesis fue de hacer el plan académico de comunicación que integrara las materias de teatro. No sé si tienen materias de teatro ustedes actualmente, no. Pero ese no es el punto. El punto es de que hay estudiantes que están usando horas para pensar cómo pueden mejorar las cosas. Y puede que esa tesis en ese momento no haga el cambio, pero está haciendo el cambio en ti, en tu forma de pensar y en la forma en que están pensando en cómo cambiar o mejorar la sociedad. Entonces, si hay más personas que se dedican a pensar cómo puede mejorar la sociedad, el cambio ya está hecho en esas personas que van a contribuir cuando ya estén en el campo laboral. No tanto que ese libro que tú escribas va a hacer el cambio. Y bueno, ¿qué más les puedo decir acerca de la tesis? Por ejemplo, les decía que es un reto. Para mí, por ejemplo, yo estando en comunicación, a mí siempre me llamó la atención. Bueno, actualmente trabajo en televisión, ¿no? Pero siempre me gustaba, pues, editar, no sé, tomar fotografías, que la verdad son cosas pues muy alejadas de estar escribiendo y estar yendo a la biblioteca y estar buscando referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, ahorita ya no es tanto la biblioteca, ahora es todo en internet. Pero el punto es de que este fue un reto, porque durante toda la universidad a mí de las cosas que más se me hicieron difíciles fue leer. Yo no aprendo leyendo, yo aprendo viendo, haciendo, ¿no? Entonces yo, pues, en nuestro plan de académico tenemos materias como, pues, muchas de ciencias de la comunicación, ¿cómo se llamaba? Bueno, estas materias teóricas, ya la verdad no me acuerdo mucho, pero eran materias teóricas que yo dije, ¿cómo le voy a hacer para aprender esto, no? Y me ponía a ver videos y todo esto, pero dije, yo no puedo egresar de esta forma, no me siento realmente que terminé mi carrera sin esta habilidad de poder leer o poder encontrar esta referencia o que haga, tú sabes, conectar tus ideas de forma escrita, leyendo. Y entonces al final nos dijeron en la carrera, ok, pues todos mis amigos, la verdad, se graduaron por promedio. Y algunos otros que no alcanzaron el promedio por examen. Y estaba muy fácil. Y dije, bueno, pues el título ahí lo tengo. Pero siento que no es un título verdadero. Porque no me estoy yo viendo como una profesional adquiriendo mi título de esa manera. Entonces elegí hacer tesis. Y me tomó casi 2 años. Y la verdad, al final del primer año, yo le dije a mi directora de tesis, que ahora es la directora de la facultad, María Montoya, le dije, ¿sabe qué? Me quiero nadar por promedio. Porque no hallaba la puerta, no me gustaba tanto leer o no se me hacía fácil. Al principio, cuando tú estás muy emocionado con tu tema, si ustedes quieren hacer tesis, les digo, no hagan esto. Tú buscas puras citas y personas que han hecho esto, que piensan igual que tú y lo guardas. Y al final me acuerdo que mi problema era que es que no hallo la referencia de dónde saqué esto, y me decía mi directora, esta cita es buenísima, no la quites. Y yo, pero es que no la encuentro, ¿no? Organización. Y siento que organización fue la mejor habilidad que adquirí haciendo la tesis. ¿Y cómo impacta ahora en mi carrera? Bueno, por ejemplo, ahorita edito en After Effects y ustedes saben que para iniciar en After Effects tienen que hacer carpetitas, organizar, porque si no, no te sale el trabajo, ¿no? Entonces, aunque tú no lo pienses de que te vas a dedicar a la investigación, de que sabes que yo no me veo así haciendo esto en mi vida, yo les puedo recomendar que lo hagan de todos modos, porque es una habilidad, son un par de habilidades que ustedes van a adquirir cuando se decidan a hacer una tesis. El ustedes sostener su argumento de lo que piensan, y más si lo hacen solitos, siento que va a ser como lo mejor que van a recordar de la universidad. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Y qué más les puedo decir sobre las ventajas de la tesis? Pues la verdad,
como les decía al principio, una tesis no te garantiza que vas a tener un trabajo o que le dices al empleador, ¿sabe que yo hice una tesis y ya te contratan? No es así. Pero la tesis en ti te da una seguridad que cuando tú vas a la entrevista de trabajo, sí te ven como otra persona, porque tú ya te sientes capaz de hacer cosas que tal vez el resto de tus amigos o el resto de las personas no se atrevieron a hacer. Entonces, ese es mi consejo. Si están pensando hacer una tesis, pues les diría que no lo piensen 2 veces. Les voy a decir que no es lo más fácil del mundo, pero tampoco es imposible. Que sean organizados y que elijan un tema por el que se apasionen mucho. Eso es lo más importante. No nada más por tener el ego. Saben que a veces el ego nos maneja de forma que no es tan correcta, porque a veces hacemos cosas solamente para que los demás vean o para que los demás sepan. Entonces, si realmente eligen un tema que les apasiona, sí va a ser de todos modos difícil, pero pues lo van a hacer felices, porque al final de cuentas están ustedes encontrando más información de un tema que les gusta mucho. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Diana, por tu aportación. Le comenté a Martín que si no les importaba, procederé con el video de Stephanie, y luego Carla, y luego tú, Eduardo, y luego Martín. ¿Te parece bien? Sí. ¿O quieres ya? No. Perfecto. Seguimos entonces con la participación de Stephanie Estrada, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Guadalajara. Ella nos dejó su testimonio mediante un video que les comparto a continuación. Ella la entrevisté con las mismas preguntas y me contestó, fue como un video de 30 minutos. Entonces lo edité, se nota lo editado, pues yo soy literata, pero le sé mover poquito, me defiendo. Entonces si lo ven medio cortado y así, pues I'm sorry. Pues soy Stephanie Estrada, actualmente vivo en Guadalajara, trabajo en Montenegro Editores, que es una editorial que se encarga de producir libros de texto desde nivel preescolar hasta preparatoria, y trabajo por proyectos. Entonces dije, bueno, es un perfecto momento para hablar de cómo la tesis ha servido para esto, ¿no? Si bien no ha sido específicamente literatura, que es como yo me gradué como licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamérica, sí ha servido bastante en la parte de la investigación. Estoy también en la maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas, ahí en UABC. Estoy ya por finalizar el proceso, estoy con lo último de la tesis, pero ahorita estoy fascinada con la literatura que ahorita se ha salido para niños. Aquí tengo toda una colección que estoy haciendo de literatura enfocada desde temas tan específicos como el tema de las emociones, que ahorita está mucho de boga, que por eso también me interesó trabajar en esta editorial. Entonces, pues bueno, eso es como el resumen, pero eso es como lo más interesante de Stephanie para la audiencia. En ese momento me imagino que todavía teníamos la clase de literatura colonial, que luego el mismo profesor Alfonso René Gutiérrez, que era quien daba la materia y que fue mi director de tesis, mencionaba, bueno, no literatura colonial, literatura virreinal. En fin, vimos uno de los textos de Bernardino de Sahagún, Coloquio de los 12, construido desde la percepción de un español, donde recupera esta situación de encuentro entre los Quetzalcóatl, que eran, digamos, los sabios o los sacerdotes, con estos primeros 12 franciscanos que llegan en 1524. Entonces, este encuentro de carácter religioso, donde se discuten desde la cuestión del origen del mundo, desde el Génesis en este caso, Jesucristo, todos estos aspectos, trabajado desde la evangelización que se traía para lo que iba a ser la Nueva España. Ese discurso a mí me llamó mucho la atención en esa clase. Debo decir que, aunque no es una línea de investigación que tenga, sí el tema religioso me ha interesado desde hace bastante, por historia familiar y demás, y aquí me atrajo más, ¿no? Porque, en primera, porque Bernardino de Sahagún, en su propia historia, en la introducción de ese texto, menciona que esos son escritos que se recuperan
de lo que ocurrió en ese momento. Él llega como hasta el 64, 40 años después. Entonces estamos hablando de un texto que él recupera a través de la narración de otros, de los frailes, digamos, que participaron ahí. A través de una traducción que hacen 4 indígenas que, digamos, eran los que estudiaban con Bernardino de Sahagún. Entonces tradujeron lo escrito en latín, que tenía parte también de náhuatl, y lo traducen al español. Entonces es un texto complejo porque toda esta parte que en la historia hablaríamos de la veracidad, pues es muy difícil de decir, ¿no? Es verosímil el texto, pero no, la parte de veracidad está difícil porque pasa por varias traducciones. El libro original con el que yo estuve trabajando tenía esta parte de lengua náhuatl y en español. Y esa parte fue lo que a mí me interesó, la dificultad que implicaba trabajar estos contenidos, la parte también de la historia virreinal o de conquista, que también es algo que a mí me llamaba mucho la atención, precisamente por lo difícil que era para el tiempo entender quiénes eran estos otros en el sentido de que no sabían si eran seres humanos, si eran animales, bestias, y este discurso se sintetiza en eso, ¿no? El reconocer quiénes son estas otras personas, estos otros seres, que luego se terminan siendo personas, y que por lo tanto hay que evangelizar porque hay que salvar el alma, ¿no?, de estos seres, o de estas personas. Ahora sí, fue difícil trabajar este documento porque tuve varias críticas de su tiempo. Me mencionaban, esto no es literatura, esto es historia. Y luego algo bien paradójico es que ahora en la maestría me dicen, bueno, esto es una tesis de literatura, no de historia. ¿Cómo trabajar este texto sin que parezca historia? En ese tiempo no tenía los conocimientos con los que ahora cuento, entonces me costó mucho trabajo. Mi director de tesis venía de una escuela muy anterior a la que yo estaba aprendiendo en ese tiempo, que ya eran otras teorías literarias, otros enfoques críticos. Entonces fue más difícil para ambos ponernos de acuerdo desde dónde trabajarlo, y en ese tiempo no tenía contacto tampoco con mi instituto de investigaciones, entonces era más difícil ahí establecer el vínculo para una dirección conjunta o por lo menos orientación. Entonces sí me costó trabajo, terminé haciendo el estudio, la investigación desde los discursos de poder. La crítica que hoy le hago es que es anacrónico el estudio, pero bueno, en ese momento era lo que tenía, ¿no?, lo que contaba. Que también habla ahí, digamos, que sería como la crítica, o más bien la aportación a ahorita la Facultad de Humanidades, también en su momento lo haré con el instituto. Pero bueno, que falta como esta apertura, ¿no?, o esta orientación de reconocer las limitaciones que tiene el área de investigación o de los docentes que están dirigiendo tesis, y la confianza de decir, bueno, te voy a canalizar o vamos haciendo lazos con otros docentes de otras universidades o de otras facultades, ni siquiera universidades, pero como reconocer la parte de limitación y sin miedo a decir, me van a quitar a mi dirigido o va a haber otras cuestiones ahí. Entonces yo creo que esa sí fue una cuestión ahí problemática, que me hizo hacerme de otras habilidades, ser muy autodidacta, que creo que eso es uno de los factores en el área de la investigación, que es necesario ser autodidacta, buscar conferencias. En mi caso me tocó buscar muchas conferencias, charlas en línea, leer muchos documentos, muchas investigaciones desde línea como en físico, por lo mismo, porque no tenía aportaciones, por lo menos en ese momento. No tengo con claridad, ahora no tengo la certeza de qué fue lo que me llevó tal cual, pero sí tengo muy presente por lo menos como dos líneas. Por un lado, la parte personal. Mi hermana mayor, ella estudió psicología y bueno, no hizo tesis ni nada, pero para mí era muy atractivo cuando yo estando en preparatoria en ese momento, y ella en la licenciatura me hablaba de artículos, varios documentos de investigación, hablaba conmigo, discutía algunas cosas, aunque yo no comprendía muy bien el área de la psicología en ese tiempo. Pero sí esta parte de decir, bueno, ¿quiénes publican? ¿Desde dónde publican? ¿Por qué lo hacen? Fue lo que me empezó como a guiñar el ojo, ¿no?,
a decir, bueno, ¿qué es esto que están haciendo? Y ya en la licenciatura debo admitir que desde el primer semestre lo que nos dijeron los docentes es busquen titularse por tesis, ¿no? Porque si en un momento aspiran a hacer una maestría o un posgrado, lo van a necesitar. Eso fue para mí algo muy, muy importante, ya digamos como en esta otra parte de lo profesional. Y más que en el área de humanidades, escuchaba mucho de parte de los compañeros que estaban en otros grados, que era más complejo como entrar a un posgrado. Hoy sé que no es tan así, y aunque tal vez funcione en ciertos posgrados que tengan más aspirantes a ingresar, que la competencia se hace más ruda, digamos así, y que sí es importante esto de tener artículos publicados, tesis, de libros incluso, porque hay una competencia muy dura con otros colegas que vienen muy bien preparados. Y hay otros posgrados en donde es más flexible este aspecto, ¿no? Entonces no es algo determinante, pero en ese tiempo no tenía la experiencia, tampoco tenía muchas personas cercanas que hubieran estudiado posgrados que pudieran darme otra visión al respecto, pero en ese momento sí me marcó. Y ya de forma muy concreta, en ese tiempo existía un programa, el cuerpo académico de literatura que existía, que en ese momento dirigía el profesor Salcedo, con el profesor Javier Hernández, el profesor René, Víctor Soto. Este cuerpo académico logró que se les facilitara un apoyo económico para los alumnos, para un trabajo conjunto entre alumnos y profesores que iba a concluir en una tesis. Fui de los alumnos elegidos, me propusieron el trabajo y yo acepté, ¿no? Y esto fue lo que me motivó, aún sabiendo que tenía ya todo lo necesario para graduarme por promedio. Ya después me enteré de esto de lo del mérito escolar, pero tampoco estaba ya mi idea graduarme por promedio, entonces ya había aceptado el apoyo. Se me hizo muy atractivo también poder ganar dinero investigando, haciendo algo que me gusta, comprometiéndome. Entonces esos ya fueron los aspectos más específicos que me hicieron, digamos, hacer la tesis para titularme. Profesionalmente debo admitir que no. El haber hecho una tesis no me ha traído beneficios profesionales. Sí, el aspecto de investigación, por eso hago como la distinción. La tesis para los espacios en los que me he desarrollado no ha sido atractivo. Sí es atractivo el decir, ok, sabe investigar, sabe muy bien, conoce por lo menos APA, conoce Chicago, conoce MLA, entonces ahí va, ¿no? O sea, tiene lo suficiente en este trabajo que mencionaba en Montenegro Editores, pues esto sí me ha servido mucho. En estos proyectos en los que he participado, que es diseñar libros de texto desde los planes y programas de la SEP con la nueva escuela mexicana, y ahí es donde he visto cómo me ha funcionado esta parte de investigación, porque lo noté con mis compañeros que se les dificultó mucho interpretar los planes y programas, los diálogos, las competencias, los contenidos, y cómo materializar o cómo volcar esa interpretación a una actividad que estuviera pensada para dos públicos, para los docentes y para el alumnado, de acuerdo al grado que tuvieran. Entonces, ahí vi los beneficios totalmente de la investigación, pero sí, por tesis tal cual, no, y menos en literatura, honestamente, por lo menos en las áreas en las que yo he estado, porque seguro en otras áreas, tal vez en la educación ya superior, sí ha de ser importante, pero en mis áreas no ha sido como fundamental. Algo de lo que me he dado cuenta, por lo menos en mi experiencia, ha sido, por un lado, la parte de ser paciente. O sea, la parte de compromiso es algo que ya te exige por sí misma la tesis. Algo de lo que yo no había, digamos, que no había tenido en cuenta era esto de ser paciente conmigo misma.
de comprender que no, que habrá días en los que escribo mucho, hay otros días en los que no escribo nada y me cuesta mucho trabajo, y comprender eso, ¿no? El tener conciencia que escribir la tesis no tiene que ser consumirte toda la vida, como creo que sería más bien la crítica que haría a veces a los programas que buscan que los alumnos se gradúen por tesis, que a veces hay una idea muy errónea que el alumno que va a hacer tesis, o en el caso de los posgrados, su vida es la tesis, y ocurren otros, y en esos discursos ocurren violencias muy fuertes, diciendo no te embaraces, o sea, no te cases, no te embaraces, porque estos 2 años son para esto, para la investigación, para la tesis. En el caso de otra de mis hermanas, cuando ella mencionaba que buscabas hacer familia, en su especialidad, le decía, no, entonces, ¿para qué quieres hacer especialidad? Esto no te sirve para lo que quieres ser. Este tipo de ideas, o estas ideas que buscan más bien como que el alumno, su vida es la tesis y la investigación y solo tiene que ser eso, es a lo que yo buscaría como darle la vuelta, ¿no? El alumno tiene una vida personal, el alumno puede tener cuestiones emocionales muy fuertes, puede tener depresión y por eso le cuesta trabajar la tesis, y no es fácil llegar y hablarlo con el director de tesis, quien tal vez no lo comprende, que dice, no, esto es más bien flojera. Entonces, por eso digo, sé como muy paciente y muy consciente de los propios límites para saber defenderte, o para saber cómo sostenerte cuando hayan estas críticas de bueno, pues ya pasaron 2 semanas y no se ha entregado avance, ¿qué pasó ahí? El saber que, bueno, uno conoce la realidad de su vida y decir, bueno, no pude porque, en fin, no, alguna situación personal, y no porque la realidad sea una, implica que no puedo ya hacer tesis, no, pues hazla. Lo que yo ahí sí le recomendaría es que en las materias que van a tener de investigación, que ya están teniendo investigación, las aprovechen mucho, pero aprovechen lo de la parte de investigación, porque en verdad eso creo que es algo que se está valorando mucho en los trabajos, ¿no? Pero esta parte de saber investigar, de tener la metodología, incluso la costumbre de estar leyendo muchas fuentes al mismo tiempo y no confundirme, poder sintetizar la información, todos estos aspectos sí se valoran bastante. Entonces, aprovechenlo, por lo menos a mí me sirvió mucho, no sé a los demás, pero a mí me sirvió. Muchas gracias. Le diré que le aplaudieron. Ella decía, ay, bueno, pero no voy a poder estar con las preguntas, así, pero pues le diré que aquí estuvo y que la estuvimos escuchando todos. Sigue ahora el testimonio de Carla Ruiz. Carla Ruiz es licenciada en docencia de lengua y literatura por la UABC. Estudió la carrera de matemáticas aplicadas por la UNAM. Tiene, bueno, una DM. Tiene una maestría en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas UABC, maestría en redes sociales y tecnologías por el Instituto Tecnológico de España, y actualmente cursa el doctorado en el IDE de la UABC y está por terminar la ingeniería en sistemas computacionales por la Universidad Latinoamericana. O sea, quiero decir otra cosa aprovechando que no está para yo organizar este evento, le pedí a quien se encarga de titulación que me dé la base de datos de quienes se han titulado por tesis. Y esperé 2 semanas. En esas 2 semanas, pues claro que yo no me voy a quedar quieta. Entonces me metí al repositorio institucional, pero en el repositorio hay tesis como del 2012 para acá, más o menos. Y ahí pues encontré algunas tesis, eran poquitas, o sea, creo que identifiqué como unas 10. Y dije, bueno, en lo que me llega la base de datos, con esto la armo para identificar gente e invitarla. A las 2 semanas me llega la base de datos y descubro que eran bien poquitos, y Carla Ruiz era la única en toda su carrera, en toda su licenciatura, en toda la existencia de la licenciatura, que se ha titulado por tesis. Estamos hablando de aproximadamente, no sé el dato, pero 700 personas, un chorro.
Y es la única que dijo, sí, tesis, ¿por qué no? Ayer me informó que no iba a poder llegar porque cree que tiene COVID y se fue a hacer la prueba, pero me mandó su testimonio. Estoy como agachándome para hablar, pero voy a leer lo que me envió. Dice, ¿sobre qué tema trató su tesis? El título de mi tesis fue Taller de Educación Emocional a través de la utilización de textos literarios, cuento y poesía. La defendí el mismo año de mi graduación, en 2014. Esta tesis trató a grandes rasgos de comparar el cociente intelectual con el cociente emocional de los alumnos de pedagogía de esta facultad. Esto con el fin de desarrollar un taller de educación emocional sobre cuento y poesía, es decir, aplicando en clase técnicas para desarrollar la empatía, la apreciación estética, entre otros. Los resultados fueron que, en el caso de las mujeres, a mayor IQ, menor IE, o sea, coeficiente emocional. Atestigo. En el caso de los hombres, a mayor IQ, mayor IE. Las mujeres demostraron mayor desempeño académico, 90 a 100 de calificación, mientras que los hombres mantenían un promedio regular entre 80 y 90 de calificación. A mi parecer sigue siendo así. En cuanto al taller, dio buenos resultados, pero necesitaría seguirlo desarrollando para mejorarlo y comprobar su efectividad. ¿Qué lo motivó o qué decidió o por qué decidió titularse bajo esta modalidad? Siempre he querido dedicarme a la investigación desde que me enteré que existían los posgrados. Y vaya que me enteré un poco tarde, en segundo semestre de la carrera. Para lograr ser investigador y tratar de llegar a la verdad, es necesario seguir estudiando, y la tesis te da otra visión de la vida y del conocimiento. ¿Cuáles fueron los mayores retos de hacer la tesis? El principal fueron los permisos, trámites y obviamente encontrar el tema idóneo. También el entender la estructura de una tesis, pero tuve una gran compañía en el proceso, que fue mi directora de tesis y docentes que siempre estuvieron ahí. ¿Cuáles considera que han sido las ventajas que he obtenido en su desarrollo profesional por haber hecho tesis? Desarrollar estrategias y buenos proyectos, puesto que a partir de ello he podido dar a conocer diversos proyectos con sus objetivos, justificación, etc., de los cuales he recibido apoyo e implementado en mi rama laboral, ya sea en escuelas, universidades o en la rama editorial. Aquí está. ¿Qué consejos pudiera dar a estudiantes que estén considerando optar por esta modalidad de titulación? Para mí la tesis fue un proceso terapéutico. Creo que siempre lo es. Te ayuda a conocerte y conocer más del mundo. Me parece que la tesis ayuda a encontrarte en una perspectiva más crítica sobre la sociedad y el conocimiento, pero sobre todo a ser un verdadero profesional, sea cual sea tu área. Ese fue el testimonio de Carla Ruiz. Procedemos ahora con Eduardo Miranda. Aquí, él sí está presente. Trabajó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y en el Colegio de la Frontera Norte en el Departamento de Estudios Culturales. Es licenciado en Historia con especialidad en Sistemas Penitenciarios, Antropología de la Violencia y Comportamiento Criminal. Un año de investigación interina en el Penal de la Mesa dio paso a la tesis El Sistema Penitenciario de Tijuana, una visión histórica del castigo y la condena. Egresó de la maestría en arqueología por parte del Colegio de Michoacán. Es arqueólogo con especialidad en bioarqueología y tafonomía humana. Esta perspectiva osteológica lo llevó a escribir su segunda tesis, Las prácticas sacrificiales en la sociedad tarasca del posclásico tardío, violencia, ideología y poder a través de un análisis bioarqueológico. Ha realizado cursos sobre osteología humana, antropología forense y bioarqueología en universidades como Harvard, Princeton y Leiden, y a trabajar como arqueólogo titular del Departamento de Bioarqueología para la Dirección de Salvamento Arqueológico en el proyecto presidencial del Tren Maya. Actualmente estudia el doctorado en Estudios de Desarrollo Global en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, con el tema de tesis El futuro metálico de México y la nacionalización de litio en territorio mexicano, un caso de estudio sobre la empresa Ganfeng Lithium, Bacanora Lithium en Sonora.
En paralelo, estudia también el doctorado en Derecho en el Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses en Sonora, con especialidad en Derecho Ambiental. Un fuerte abrazo. Abrazo también. Bien, buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Honestamente, igual que la compañera, como había mencionado, tenía mucho tiempo que no visitaba mi facultad. Y sobre todo agradecerle a Lili esta invitación. Yo creo que después de muchos años uno empieza a hacer este feedback de lo que hace a través de su vida, ¿no? Hace mucho que no me ponía a pensar y a replantearme la propia idea de la importancia de mi investigación de tesis, ¿no? Ahorita escuchando a las dos compañeras, me trae a colación. Voy a empezar al revés. ¿Qué beneficios me ha traído hacer una tesis de investigación? Pues ya lo escucharon, ¿no? Desde la parte académica, hacer una tesis te abre las puertas para un posgrado, ¿no? Y creo que a nadie, como dijo Stephanie, a nadie le cae mal que te paguen 15,000, 20,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos por 2 o 3 años de tu vida de investigación, esforzándote por un proyecto que quieres hacer, ¿no? Creo que esa parte, la parte contractual, muy pocas veces se toma en estos círculos académicos, la parte de los beneficios que te trae y las puertas que te puede abrir a un posgrado o a nivel internacional, ¿no? Joshua y yo somos amigos de mucho tiempo, trabajamos en COLEF juntos, estuvimos muy de cerca con grandes investigadores que moldearon nuestra propia investigación. Ambos fuimos titulares del Dr. Lawrence Taylor, uno de los grandes historiadores de aquí de Baja California. Se me ocurren muchos nombres, ¿no? La doctora Lorena Rualejo, etcétera. Personas que nos han ayudado a moldear y de cierta forma nos han abierto la puerta para llegar hasta estas grandes instituciones de renombre, ¿no? Esa por la parte académica, que en realidad uno se puede ganar la vida realizando investigación, ¿no? Que eso es muy posible, es factual y es real, ¿no? Eso por la parte académica. Por la parte profesional, yo no olvido hace no menos de un año, cuando recibo la llamada, ¿no? Recibo la llamada por parte del gobierno federal de Yucatán, que me necesitaban como investigador titular para la excavación del proyecto del Tren Maya, con un sueldo estratosférico, gastos pagados, mi propio laboratorio, siendo el titular de la DAF, de la Dirección de Salvamento Arqueológico y Forense, ¿no? Para Lina, ¿no? O sea, nada más ni menos. O sea, no se podía excavar ni un hueso en la zona sur del país, en la zona maya, sin mi autorización, ¿no? O sea, esa parte te llega de la nada, ¿no? Te llega cuando menos lo esperas, ese tipo de oportunidades que yo honestamente considero, siendo muy sincero, que no se hubiera podido dar si no hubiera tenido la experiencia de tesis, ¿no? Si yo no hubiera propuesto una tesis de maestría en el Colegio de Michoacán sobre las prácticas de sacrificio humano, siendo que nunca se había trabajado particularmente en el área michoacana, ese tema, no hubiera podido tener el acceso a un tipo de trabajo que me pudiera satisfacer en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea personal o académico o profesional, ¿no? Creo que esa parte es muy importante, poner los pies en la tierra, y como dijo la compañera, te sirve para generar y moldear el tipo de persona que quieres ser. Sin embargo, esto no te exenta de las realidades como las que dijo la compañera Fanny. Yo recuerdo mucho en los tiempos en los que Joshua y yo nos conocimos, hace una década aproximadamente, me encontraba haciendo mi primera tesis de licenciatura. Ahorita voy por la 4ª tesis, ¿no? Me encontraba haciendo mi primera tesis de licenciatura, que era sobre el sistema penitenciario de Tijuana, ¿no? Al principio, como lo dicen los compañeros, no dimensionas, o sea, uno dice, ay, sí quiero hacer una tesis, ¿no? Y qué chido, ¿no? Pero yo no quería hacer algo fácil. Muchos, como dijeron las compañeras, optan por graduarse por promedio, ¿no? Que a veces no es lo más sencillo, pero a veces es lo más cómodo, ¿no? Por los tiempos y los espacios. Desafortunado o afortunadamente, yo decidí hacer un tema bastante complejo, ¿no? Que empezó en principio de cuenta bajo la influencia de autores como los que ustedes leen en clases, ¿no? Yo me empecé a obsesionar con Foucault, con Michel Foucault, la idea del castigo, de la vigilancia, de cómo surgen las prisiones.
de cómo hacer una historia de las mentalidades, de no necesariamente cuándo y cómo surge una prisión, sino cómo se va formando la idea del castigo, ¿no? Y eso empecé a hacerlo en Europa, en Estados Unidos, en México, hasta llegar al caso particular en Tijuana. En ese momento decidí yo hacer algo un poquito fuera de lo común de lo que hacemos los historiadores, acostumbrados siempre a trabajar desde archivos. Decidí yo sacar por primera vez un permiso de investigación por parte de la UABC, autorizándome para entrar al penal de La Mesa. Esa parte yo no iba a dimensionar hasta qué punto me iba a afectar, no en el sentido negativo, sino en un sentido muy positivo como investigador, como ya lo dijeron. Porque ningún libro, chavos, que yo haya leído, ninguna tesis, ningún artículo te prepara para lo que es la realidad social, ¿no? De hacer un trabajo de investigación. En el momento en el que yo entré por primera vez al penal, o sea, te cambia, dejas atrás toda esta idea de lo que tienes del sentido académico, ¿no? Desde el momento en el que se cierran 3, 5, 7, 10 puertas atrás de ti, o sea, con una extrema seguridad, desde el momento en el que llegaban un día, me saludaban, hola licenciado o doctor, porque a veces tenías que traer una bata, desde el día siguiente que te hacían desnudarte y bajarte en cuclillas y para ver si no traías droga o armas en el recto, ¿no? No olvido la primera vez que entrevisté a un asesino serial, por ejemplo, que no es nada romantizado como lo vemos en series, ¿no? O sea, ver a los ojos directamente a alguien que se dedica a cometer homicidios, a la decapitación, etcétera, etcétera, es una parte que tú no estás como, por más investigador, tan buen investigador que seas, ningún libro te prepara para ese tipo de experiencias, ¿no? Y a pesar, como les comento, que trabajábamos Joshua y yo con grandes investigadores de grandes niveles internacionales, no te prepara ninguna realidad para eso, ¿no? Entras a la prisión y ves prostitución, brujería, satanismo, incluso en algún momento llegué a invitar, no sé si todavía ande por estos rumbos, la profesora Conchita Vaccín, que es de comunicación. Ella en algún momento me ayudó a hacer algunas tomas para filmar algunas entrevistas, y se ve inmediatamente donde está grabando y la mano le empieza a temblar, ¿no? Porque estamos entrevistando a personas que están diciendo a boca abierta que las mutilaciones y las torturas que se hacen dentro del penal no es por los propios criminales, ¿no? Sino por parte de los propios agentes, por los propios guardias de seguridad, ¿no? Por el propio sistema que se supone que está ahí para cuidarlos, ¿no? Así que desde mi perspectiva, este tipo de investigaciones te abren la puerta precisamente no solo para conocer a diferentes personas, sino para medir qué tanta calidad puedes tener tú como individuo o como persona, o a lo que tratamos de aspirar, que es ser un gran investigador, ¿no? Como lo dijo la compañera, unos pudiéramos haber dicho, no, pues sabes que nos graduamos por promedio, etcétera, y santo remedio, ¿no? Pero desde mi perspectiva, yo no podría jactarme ahorita de decir que puedo tomar algún doctorado en alguna especialidad de antropología forense en Harvard, sin decir, nunca tuve una preparación de investigador como tal, porque en realidad ya llevamos, Joshua y yo, alrededor de, ahorita que lo hago las cuentas, o sea, 15, 10 años en investigación. Y te pones a pensar, órale, en realidad sí nos hemos dedicado a esta parte, ahorita que ponemos en retrospectiva, la parte de qué es lo que hemos dejado como legado cuando escuchamos ahorita los números de cuántas tesis se hacen en promedio en general en una institución como la UABC, que es reconocida a nivel internacional como una de las mejores en México, y te quedas pensando, o sea, no sé, no hay un usufructo en verdad, porque nada más vienen, se gradúan por tesis y vámonos, ¿no? Porque quieren un título. En realidad, pónganse a pensar en eso, ¿no? Que si eso es lo que quieren generar, háganlo, ¿no? O sea, no va a haber nadie que los critique más a futuro, pero en realidad uno se prepara para hacer este tipo de investigaciones para que el día de mañana, así como yo, reciban esa llamada que les cambia la vida, ¿no? Que cambia sus oportunidades, que cambia su perspectiva de la realidad, ¿no? Que por más que lo pienso, jamás hubiera podido estar en universidades o conocer investigadores como Vera Tisler, ¿no? Que es o el doctor Jorge Talavera, ¿no? Que él, por mandato presidencial, ha sido el único que ha exhumado los cuerpos de Hidalgo, Morelos, Aldama, o Vera Tisler, que es la gran referencia de la arqueología maya. O sea, con mis manos he podido excavar huesos de la civilización maya, ¿no?
cosa que grandes investigadores mucho mejores que yo y con más tiempo jamás han podido hacer, ¿no? Cosa que, repito, no lo hubiera podido lograr si no hubiera decidido yo optar por en realidad entregarme a la parte de la investigación, que eso ha marcado desde mi perspectiva la diferencia, ¿no? Así que, chavos, como dijo ya la compañera, los exhorto de veras a que en verdad puedan hacer la diferencia, ¿no? Que no se sientan atraídos por las cosas fáciles. Yo, igual que ella y que la compañera que expuso, y estoy seguro que Martín, llegan momentos en el que flaqueas, ¿no? Es difícil continuar y tener una vida. Yo tengo 3 trabajos, un doctorado, 2 hijos, y dices, órale, o sea, ¿en qué momento haces esto, no? O sea, ¿en qué momento dejas una parte para ti mismo? Pero sientes un empujón, ¿no? Al saber que estás recogiendo frutos, ¿no? El momento en que, o sea, soy historiador, arqueólogo, y de repente decidí ser economista y abogado. O sea, son estos grandes cambios en tu vida en los que dices, estoy preparado para hacerlo, ¿no? Claro que me preguntaron en la entrevista en economía, ¿no? O sea, ¿por qué estás cambiando de rubro, no? O sea, si has dedicado la mitad de tu vida académica a hacer esto, o sea, es porque en realidad no te detienes ahí, ¿no? O sea, sientes que tienes la posibilidad de hacer algo más grande, y yo lo sentí desde el primer momento en el que quise hacer una tesis de licenciatura sobre la prisión, y no hacer una tesis de licenciatura de la prisión leyendo libros. Decidí meterme un año a las celdas y no dormía con ellos, pero sí estaba dentro de sus celdas, ¿no? Incluso me ayudó aquí el compañero a hacer entrevistas con personas que considero muy cercanas, que en realidad te vas dando cuenta que entrevistar a un homicida, no quiero que se escuche feo, pero no es muy diferente de entrevistarlos a ustedes, ¿no? O sea, es una persona con esas problemáticas, con una persona que no estudió, que sufrió violencia de niño, que incluso prefiere estar dentro de una prisión porque sabe que si duerme afuera se va a morir de hambre, ¿no? Se va a morir de hambre, se va a morir de frío, y prefiere estar dentro de una prisión, ¿no? A alguien que me tocó entrevistar a un alumno de UABC, un gran alumno de UABC de literatura, que en una fiesta, en una peda de literatura, va bajando la rampa de Otay y sin querer atropella a una niña y se convierte en un homicidio doloso. O sea, alguien no muy diferente de ustedes, con un promedio excelente, una capacidad intelectual increíble, ¿no? Y en un momento u otro la vida cambia, ¿no? Para que les digo, o sea, pongan en perspectiva en realidad qué es lo que van a generar en el futuro. Si es nada más entrar a la UABC y que les den su título, nadie los va a detener, pero si en realidad quieren dejar algo, en realidad yo los invito, y creo que ese es el motivo de este panel, a hacer una investigación que deje provecho, ¿no? Dar a la sociedad algo a cambio como investigadores, ¿no? Desde mi perspectiva, eso sería todo. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras. Es verdaderamente impresionante toda tu experiencia. Proseguimos ahora con Martín Rivera. Él es licenciado en Sociología por la UABC, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Se ha desempeñado como docente a nivel preparatoria y secundaria en el área de Ciencias Sociales. Ha participado en diversos proyectos de intervención con población vulnerable. Asimismo, es maestro de tango danza y fundador organizador del proyecto de tango Milonga Cascabelito en Tijuana. Su principal tópico de estudio son los pueblos originarios. Principalmente ha estudiado con la comunidad Kumiai de Juntas de Nejí, así como también es estudiante de la lengua Kumiai. Un fuerte aplauso. Hola. Bueno, buenos días a todas y todos. Pues ya las palabras que han comentado compañeros y compañeras, pues estaría por demás, digamos, repetirlas, pero sí es importante, ¿no? En mi experiencia, sí, digamos, de principio con la investigación, fue porque, digamos, desde el trayecto de vida, estuvo muy presente como esta cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Me interesaba mucho saber por qué eran tan diferentes y por qué nosotros, si se suponía que éramos una nación, digamos, multiétnica, etcétera, estábamos tan alejados, ¿no? de esta realidad. Entonces, durante digamos, adolescencia, la preparatoria y todo este asunto, fui
viendo como todo este interés sobre las diferentes, digamos, formas de interactuar socialmente, ¿no? En ese sentido, desde las cuestiones de clase, las cuestiones de género, las cuestiones étnicas, cómo tenían un impacto en la vida cotidiana. Entonces, mi primera aproximación fue, digamos, a la antropología, ¿no? Como, pues quiero estudiar antropología y todo eso. No pude por diversas cuestiones geográficas de que pues, aquí no hay antropología, ¿no? Y es una cuestión muy importante para mencionar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me voy a meter a sociología, chicle y pega, ¿no? Porque, digamos, no es para nada parecida a la metodología, pero sí comparten muchos, digamos, tramos investigativos o teórico-metodológicos que pueden hacer una mancuerna, por así decir. Entonces, cuando ya entro yo a la licenciatura en sociología, empiezo a notar que había un desconocimiento muy profundo, casi crónico, sobre los pueblos originarios nativos de aquí de Baja California, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, no existían, digamos, por ejemplo, aquí en Tijuana en general, o por lo menos en la UABC, en la licenciatura de Sociología, especialistas de temas étnicos, ¿no? Entonces, una de las principales razones por las que me interesaba era porque sí notaba que existía una forma pues, diferente, ¿no? de existir, tanto, digamos, en términos individuales como en términos culturales. Entonces, mi tema de tesis fue lo que es un intento de mitoanálisis sobre los mitos de Quetzalcóatl y el mito de Mayhayahuitl, que es un mito kumiai y que también está presente en varias otras culturas humanas. Los Cucapá, los Paipai, Quiligua, tienen esta figura, ¿no? Entonces, lo que yo intenté hacer, en términos a grandes rasgos, fue, digamos, investigar cómo es el culto a las serpientes dentro de las culturas originarias, porque es una parte que está presente en muchas culturas, no solo de América, ¿no? Sino también de otras partes del mundo, aunque con sus variabilidades y diferencias muy prominentes. Entonces lo que hice fue básicamente estudiar el mito de Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl no como una figura divina, sino más bien como un estado contemplativo, como mencionó la compañera Stephanie en su proceso de tesis. Ella mencionó la cuestión de los franciscanos y de los náhuatl. Entonces, todos estos sabios que estaban dedicados al culto de la serpiente como tal, ¿no? Entonces, aquí en Baja California con los kumiai está la figura de Mayhayahuitl. Mayhayahuitl es una serpiente también sagrada a la que se rinde culto, muy diferente, digamos, ahora sí que aclarar, ¿no? No es un culto como que adoren a la serpiente o como estamos acostumbrados a través de las iglesias y eso, no, sino es un estado contemplativo que se adquiere a través de trabajo personal, etc., ¿no? Y posteriormente me enfoqué sobre las cuestiones arquetípicas, ¿no? Los arquetipos como todos estos herencias culturales muy primigenias, arcaicas, que prevalecen aún hoy en día, ¿no? En nuestras formas de socializar, en nuestras formas de pensar, etc. Y ya posteriormente, ahora sí que en lo que es la tesis como tal, básicamente es una propuesta analítica, ¿no? O sea, no es, como ya bien lo mencionaron, no es un escrito que vaya a cambiar el mundo, no es un escrito que vaya a transformar la realidad social, ni demás, sino es un intento de hacer, digamos, una propuesta, de hacer una investigación o de un análisis sobre un fenómeno, ¿no? Se basa, por ejemplo, en la propuesta interpretativa, en la problematización de un tema. O sea, lo que nosotros observamos en la sociedad o en la realidad social, pues está, pero también no es suficiente el solo observar, ¿no? Porque muchas veces lo observamos solo a través del sentido común y todo eso. Entonces, este tipo de cuestiones es importante, digamos, indagarlas más profundamente, porque muchas veces no es lo que nosotros pensamos de principio, ¿no? O sea, el observar, como bien lo dijo Eduardo, el estar ya en campo transforma totalmente todo lo que tenías previo a eso, ¿no? Entonces,
es, por así decirlo, un cáliz. O sea, la tesis de licenciatura específicamente es plantear una propuesta a manera de intento o de cáliz, valga la redundancia, y poner en práctica los conocimientos que se adquirieron, ¿no? sobre el curso de la carrera. También quería hablar sobre la diferencia, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en ciencias sociales, y como ya bien lo mencionaron, hay muy pocas tesis, ¿no? O sea, la compañera del testimonio, que es la primera y única tesis que ha habido en su licenciatura, tiene mucho que ver, sobre todo, no sé si ustedes tuvieron el problema familiar de qué vas a vivir de eso, para qué estudias eso, y estudia otra cosa que sea más redituable, etcétera, etcétera. Es muy, digamos, recurrente este tipo de cuestiones en los compañeros que estudian ciencias sociales, ¿no? Porque la familia pues se preocupa de que vayan a estudiar algo que no. La cuestión es, ¿por qué se piensa eso, no? Se piensa principalmente porque no hay esta afluencia de investigación y este acercamiento o esta divulgación de las ciencias a lo que es la sociedad. O sea, muchas veces se piensa que las ciencias sociales no producen porque pues estamos, digamos, muy identificados con la cuestión de la producción en sí misma, ¿no? Pero no se piensa que escribir es producir, no se piensa que investigar es producir, que estar en campo es producir, y no hablo de objetos, sino de procesos de entendimiento, ¿no? Y sobre todo, porque, ¿le puedes dar la siguiente? Porque en este asunto se nos da toda esta idea de la ciencia no se acerca a la gente, ¿no? La ciencia está muy alejada, y sobre todo porque no se interpreta que los científicos sociales seamos, digamos, rigurosos, porque pues está esta idea sobre la objetividad, la subjetividad, etcétera, que cuando uno plantea un argumento dentro de la investigación, pues dice, no, esto no está siendo objetivo, no está siendo, digamos, real, pero esto sí les voy a decir, no existe objetividad. O sea, la objetividad es la subjetividad de unos cuantos que se prolifera como legítima ante muchos otros. Entonces, este tipo de procesos sí es importante resaltarlo, ¿no? Porque si nos vamos con la idea de que, no, es que le estoy metiendo opiniones, estoy metiendo sentimientos, es imposible que no se haga. O sea, y como bien lo dijeron, si el tema apasiona, claro que va a tener una identificación personal y una preocupación más allá de tratar de ser, digamos, objetivo. Y una de las cosas también, no se toman en serio los memes de las tesis, se los digo porque obviamente pues los memes son una forma de interpretación de la realidad también, ¿no? O sea, de poner en papel, por así decirlo, o en pantalla, lo que es una representación social de algo, ¿no? Pero la tesis, como también mencionaron en los testimonios, es también un proceso terapéutico, ¿no? Te conoces a ti y sabes por qué te interesa ese tipo de tema, porque, insisto, no nos interesa nomás porque sí. O sea, hay una identificación más profunda de por qué nos gusta o por qué nos interesa indagar más a fondo sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿le dan la siguiente, por favor? En este, digamos, tenor, está la diferencia entre rigurosidad y objetividad. La rigurosidad implica hacer una revisión profunda y fundada sobre algo, ¿no? Que no tiene que ver con que lo que se diga es objetivo o no, sino lo que se diga tuvo una investigación y una profundidad de observación, digamos, indagatoria profunda, ¿no? Entonces, por eso también en la sociedad pues, se tiene esta desconfianza. Y la invitación es, si se van a titular por tesis, que espero que sí, porque es un proceso muy suave de hacer, lo hagan también para que tengan y propongan una nueva forma de interpretar la realidad. Es decir, desde otros puntos de vista, porque también las ciencias sociales, y Eduardo no me dejará mentir, en nuestro proceso de asistentes de investigación, notamos que están muy viciadas, ¿no? O sea, existen muchos vicios dentro de las ciencias sociales que no se cuestionan precisamente porque se toma el camino fácil, es decir, y que no está mal, pero si van a estudiar una ciencia social como comunicación, como historia, sociología,
o literatura, como parte de las humanidades, hagan esta propuesta, porque si no se hace esta propuesta no hay conocimiento. O sea, y la gente va a seguir teniendo esta idea de que no se produce, de que no sirve, etcétera, porque no hay esta producción. Pero no quiere decir que no se pueda, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más me ha, digamos, gustado del periodo de la licenciatura de la universidad es saber, y como bien lo mencionó Eduardo y también la compañera del video, que la tesis no es la vida. O sea, la tesis no es tu vida entera, sino una parte de esta, ¿no? Sí, una parte de esta, porque en todo este hacer no puedes evitar, digamos, proponer una visión diferente de lo que se está hablando, ¿no? En este caso también esta dicotomía que usualmente nos ponen y que en mi proceso personal de tesis también me hicieron saber, era el tema que yo estudiaba no era de sociología, ¿no? Para empezar. Luego, el tema que yo estudiaba era también interpretado como una forma, digamos, de demanda. En este caso, la dicotomía entre el activismo y la ciencia, ¿no? Que lo ponen como si fueran dos aspectos separados, pero no es así. O sea, hay muchas otras formas ya de investigar actuales que plantean este tipo de resolución del conflicto, ¿no? Es decir, ya no se habla ay, si eres activista no puedes investigar, o si eres investigador no puedes opinar de forma personal sobre un tema, pero no, o sea, las nuevas metodologías más inclusivas hablan de esto, ¿no? De cómo podemos integrar de una forma más holista todos estos procedimientos, pues de que la ciencia social existe para que exista justicia social, ¿no? O sea, existe para que haya un cambio, y no hablo insisto, no un cambio radical de las raíces de todo, no, sino de propuestas, aunque sean pequeñas, de una interpretación diferente, de una interpretación que venga de otros ámbitos, que venga del barrio, que venga de la calle, que venga, como lo menciona Eduardo, ¿no? O sea, las personas que están en procesos penitenciarios no es porque dijeron, ay, quiero hacerlo o no, sino porque existe una realidad social que obliga a que exista este tipo de procesos. Y nuestra labor como científicos es saber por qué existen estos procesos, y más aún, cómo se puede transformar de forma más propositiva, ¿no? Entonces, es un asunto que puede sonar muy sencillo, o sea, ya uno estando ahí, pues se anda quebrando la cabeza y todo, ¿no? Pero es importante que lo sepan, y se lo recomiendo, titúlense por tesis, porque no es un asunto trivial, no es un asunto nada más de un trabajo final de la licenciatura o algo que me interesó, sino todo esto que les menciono es por qué nos identificamos con eso y para qué queremos hacer todo esto, ¿no? Y también les menciono que si bien puede que no sea como un determinante para otro tipo de proyectos como posgrado o, no sé, investigación o lo que sea, sí es importante el saber investigar. Si no sabemos investigar como científicos sociales, pues realmente se nos está yendo una parte sustancial de todo este asunto, ¿no? Porque, como bien lo mencionaron, los trabajos, que sea, ya sea en investigación, en docencia o en otra área, siempre se van a preocupar por las habilidades y las aptitudes que uno tiene. Y si no se tiene este tipo de aptitudes, insisto, es un cáliz, es un intento de poner en práctica lo que se aprendió en la licenciatura para saber y darle un giro, por lo menos, ¿no? a lo que se interpreta. Entonces, nada más así rápidamente, ¿no? Se trata de elegir un tema, se trata de identificarnos con ese tema, saber por qué nos gusta ese tema, y de ahí para el real, ¿no? Investiguen quiénes son sus posibles asesores, asesoras, porque también es importante. Y la siguiente, por favor. Y también, pues la tesis no es por kilo, no se agobien por eso, no es como que vayan a pesarla en una báscula, sino denle la importancia que tiene para ustedes, y también como una propuesta diferente de acercarse a la sociedad, porque
la tesis, como también lo menciona Eduardo, no es estar en el escritorio escribiendo todo el día, todos los días, a todas horas. La tesis es hacer un análisis, escribir, y también se necesitan momentos de ocio, ¿no? Para poder relajarse y reintegrarse a la investigación. No es un proceso continuo, lineal, que vas, eliges el tema y escribes y terminas hasta ver los resultados. No es así. Hay muchos altibajos, sobre todo por todas estas cuestiones sociales que están actualmente, ¿no? Que nos afectan de formas directas, indirectas o solo en concepto, pero que están ahí. La realidad social no es, digamos, pues un campo de flores, ¿no? O sea, está llena de obstáculos, está llena de formas densas, ¿no? O sea, ya estar en campo, dependiendo del tema que se estudie, pues sí te encuentras con asuntos muy densos, o sea, que dices, caray, esto me está rebasando demasiado, ¿no? Y vienen también con los procesos personales que están ahí, que muchas veces no se hablan, no se escuchan o no se mencionan, pero que tienen mucho que ver a la hora de nosotros poder, digamos, adentrarnos a este asunto, ¿no? Y ya por último, también es importante resaltar que este lugar que se tiene aquí en la universidad, o sea, que lograron entrar, lamentablemente no sucede con todas las personas, ¿no? Hay todo un ejército de rechazados que no lograron entrar a universidades, y para mí, desde mi perspectiva, pues es un asunto de justicia social, ¿no? Que las universidades se llenen de personas que no han sido o que no han vivido de forma privilegiada o que están en otros contextos sociales, que investiguen, porque si no se investiga desde estos puntos de vista, se va a seguir teniendo estos vicios que muchas veces nos traían cuidos, ¿no? A Eduardo y a mí en los centros de investigación, porque no se toma en cuenta que existen otras formas ya que ya pasaron de tiempo, ¿no? Ya pasaron de época para las nuevas propuestas, pues más jóvenes o más novedosas, por así decirlo, innovadoras de investigar. Y insisto, es un proceso pues muy bonito de hacer, no solo en términos de que nos guste el tema, sino en términos de que lo que se estudia, sobre todo en ciencias sociales, que no trabajamos con objetos, sino con sujetos o procesos. El ver ya la colaboración con ese tipo de comunidades o poblaciones es importante también, porque estas comunidades también tienen su agenda, ¿no? En mi caso, que trabajé con los Kumeyaay, ellos también se benefician de este tipo de investigaciones, ¿no? Las poblaciones vulnerables también se benefician de esto, y no como una forma de extracción, sino como una forma de colaboración para que se note que se note que existen, ¿no? Porque, insisto, las poblaciones humanas han sido vulneradas pues históricamente desde hace siglos, ¿no? Y aún hoy en día no están presentes de forma, digamos, real en la sociedad, ¿no? O sea, muchos podría apostar que todavía aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales no se conocen cuántas son, no se conocen qué población hay, dónde viven, cómo viven, por qué viven, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo sí que hagan la tesis, porque también les puede abrir muchas puertas de diferentes formas, ¿no? Aquí está de ejemplo Eduardo. O sea, yo no me imaginaba, ¿no? Cuando estábamos aquí en la licenciatura, que llegaríamos acá, ¿no? O sea, de esta forma, ¿no? Él ya con 4 tesis está haciendo 2 doctorados, etcétera, y tú dices, no, pues eso no hubiera sucedido, como bien lo mencionas, si no tuviera esa, aunque no haya sido la investigación, porque insisto, no vamos a cambiar el mundo, pero está presente que dejó algo, un producto en el que le metió tiempo, le metió dedicación y le metió un análisis diferente del que ya había, ¿no? Entonces, por mi parte, pues sería básicamente todo. Insisto, si no se está disfrutando la tesis, algo anda raro ahí, más allá de los procesos personales que no tengan, ¿no? De los obstáculos, pero si lo hacen, háganlo con cariño y pues trátense bien. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, por tus palabras. Se abre ahora una sesión de preguntas y respuestas.
Buenos días. Mi pregunta sería, ¿cuándo sabes cuándo dejar de investigar? O sea, de que dices, ya es todo. Para la tesis. ¿Para quién? ¿A quién sea? Bueno. Les doy la palabra. Investiguen más que yo. Bien, yo creo que vas cambiando de vicios, ¿no? A lo largo de tu vida. No es cuando uno decide decir, ya estuvo. Creo que vas acostumbrándote a la idea y el ritmo de vida que te genera ser investigador. Empezamos desde lo más básico, Martín y yo, desde ser los chalanes del investigador, desde sacarles copias, ¿no? Desde sacarles copias, escanearles, hasta hacerles sus propios trabajos de investigación, ¿no? Que esos son los vicios a los que se refería él, que en realidad te van haciendo más responsable. ¿A qué voy con esto? Que es difícil decir, adentrar, como dice el libro de Alicia, ¿no? Es difícil adentrarte al hoyo del conejo y de repente quererte salir. O sea, la investigación es una responsabilidad social, como ya lo dijo Martín, que difícilmente puedes taparte los ojos como investigador e ignorar las realidades que estamos viviendo, ¿no? La violencia extrema contra las mujeres, la desaparición forzada de madres que quieren buscar a sus hijos en fosas clandestinas. Por eso te digo que es difícil decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no quiero saber nada, que a lo mejor por cuestiones terapéuticas a lo mejor sí podría ser que dices, ¿sabes qué? Ya no quiero investigar, ¿no? Creo que Stephanie lo mencionó, que ese es uno también de los grandes vicios de las instituciones, ¿no? Que te forzan de cierta manera a que tu tesis sea todo en tu vida, ¿no? Sea centralizado, que monopolicen tu tiempo, cuando en realidad, ya lo señaló aquí el compañero, es difícil como seres humanos estar completamente a expensas de la investigación, ¿no? O sea, si no tienes esos momentos de ocio, esas dispersiones mentales, en realidad explotas, ¿no? Porque la calidad, o sea, ya no puedes estar dando a nivel de doctorado y reducir tu calidad, decir, ¿sabes qué? Mejor no. O sea, en realidad te vas enfocando, pienso yo, cada vez más hasta el momento en el que decides involucrarte en temas distintos, pero en realidad no puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero investigar, ¿no? O sea, podrás cambiar el tema de investigación, quizá, pero también se vuelve como una especie de necesidad de retribución, que creo que es algo que hace falta en las universidades, ¿no? La parte de retribuir de manera sustancial aquello a lo que venimos, ¿no? Ya lo dijo Martín, tantas personas que se quedan fuera. Yo ahorita que lo dijo él, yo no recordaba que en realidad, fíjense qué curioso el caso, yo apliqué para la licenciatura en Historia y no quedé por su culpa, no quedé por su culpa, porque los de comunicación, o sea, tenían todos los lugares para el área de la Facultad de Humanidades, ¿no? Y en realidad para Historia éramos 5 o 7, para Sociología creo que igual, no más de 10, ¿no? Pero en comunicación son cientos de alumnos, y en realidad para nosotros, para mí, por ejemplo, fue un espacio que se abrió extra por parte de la UABC para todas las facultades que nadie quería. Yo en mi caso sí quería Historia y no había quedado, así que fue un claro ejemplo precisamente de esto que menciona Martín, ¿no? De esta necesidad de retribuirle algo a lo que sí. A mí nada me hubiera costado, muchos de mis compañeros o se graduaron por promedio, o los que sí hicieron intentos de tesis se graduaron por cosas bien lindas, ¿no? Como la historia de la comida, y tener una compañera que se iba a los restaurantes y órale, qué chido, ¿no? O sea, tener un tema de investigación que no te vulnere. Pero como en el caso de Martín y yo, que creo que nos entregamos así a fondo, pues sí, no era cualquier paseo por las nubes o el campo de flores que menciona él, entrar a una prisión o visitar una comunidad kumiai, ¿no? Las expensas del tiempo, incluso solo creo que para él o para mí funciona el mismo caso. No sé si lo pueda Martín ahorita mencionar, el caso de ser aceptado por la propia comunidad a la que estás investigando. Ese es un proceso muy grande que como investigador no es sencillo. ¿Creen que llegué yo a la noche a la mañana y me metí al penal de máxima seguridad y ya todos querían platicar conmigo del narcotráfico que hacían o de quienes mataban? O sea, no es algo muy común, no es algo muy sencillo, es algo de estira y afloja, de ir y estar presente.
día a día, ¿no? Y de no rendirte para lograr ese objetivo, ¿no? Ser aceptado por la comunidad a la que estás investigando como buen antropólogo, que somos en realidad, creo que de corazón somos antropólogos, porque nos fuimos ahí, ¿no? O sea, no investigamos nuestro estudio de caso desde la biblioteca o desde el archivo, ¿no? Que yo lo pude hacer, era historiador, ¿no? Pude hacer mi tesis yendo a los archivos nada más y y hubiera sido un mismo resultado, pero no, decidimos ir ahí, ¿no? Ir al lugar y presenciar el momento, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver, una, que por ejemplo, cuando me invitó Lili, revisé otra vez la tesis, ¿no? La chequé y dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esta cosa? Porque obviamente en su momento no tenía el bagaje, digamos, teórico-metodológico que tengo ahora para hacerlo, ¿no? Entonces, la tesis nunca se termina, porque si tú la checas después de que la entregues, vas a encontrarle todos los errores del mundo, ¿no? Y vas a decir, ay, aquí pude decir esto, aquí pude agregarlo. Entonces, es más una cuestión que podría decir intuitiva, ¿no? Porque cuando a menos que tengas el tiempo medido, o sea, de que como los posgrados de 2 años, dices, no, pues ya me queda un mes, pues la tengo que terminar y como la termines, ¿no? Pero realmente creo que sí tiene mucho que ver cómo sientas la investigación. Saber que nunca se va a abarcar todo, y no porque no se logre, sino porque siempre cambia. Entonces, esa es una, ¿no? 2, el saber, por ejemplo, lo que menciona, ¿no? Esta cuestión de ser incluido en otro tipo de ambientes, también te da una perspectiva diferente de lo que quieres estudiar, porque la tesis no es de decir, pues voy a investigar esto y leo y escribo y voy al campo y ya, no, o sea, la tesis también se transforma dentro de sí misma, ¿no? Todos estos procesos, la planteas, la replanteas, la corriges, la amplías, la acotas, etc. Pero siempre y cuando tengas una buena delimitación o una delimitación clara de qué es lo que quieres hacer, y hayas cubierto ya como todos los campos o todos los temas que quieres abarcar, es eso, o sea, tú misma te vas a dar cuenta como, ok, esto puede que ya esté listo para entregar, insisto, y si la terminas, no la cheques inmediatamente después de que la presentes o la entregues, porque te va a chocar, no esa onda, o sea, independientemente siempre se nos van cosas, siempre se pasa de largo algo, pero siempre y cuando tengas tú la confianza de la comunidad a la que fuiste o al lugar al que fuiste a investigar, que generes este tipo de rapport, como se le llama, es importante, porque a partir de ahí te vas a dar cuenta si estás cubriendo o estás abarcando lo que quieres, ¿no? En mi caso, con los Kumiai, pues yo empecé a aprender con ellos desde el 2015. Me metí a clases de lengua y todo eso para aprender, y fue hasta el 2019 que presenté la tesis. Entonces sí fue un periodo largo, pues no tenía beca, en ese momento no teníamos beca, fue pues, al bravazo, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí fue importante el saber que ya en un momento dado sentí que ya estaba listo para presentar, aún sabiendo que tenía muchas cosas que no estaban dentro, ¿no? Pero insisto, son cuestiones que se pueden retomar después. O sea, la tesis no es como que el testamento de vida de la persona, ¿no? Sino es un periodo de interpretación e investigación en el que le das tiempo, le das un giro, le das tu toque, por así decir, que posteriormente puedes retomar en otra forma, ya sea en una investigación más profunda, en un posgrado, en un artículo, o etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, insisto, podría decir que mera intuición, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando Eduardo me dice, ya terminé esta onda, o sea, y estábamos ahí sentados juntos en el escritorio, terminó la tesis, nos fuimos a comer y se fue, ¿no? O sea, pero sí recuerdo ver el último párrafo, ¿no? del escrito. Entonces, fue simplemente él dijo, hoy la termino, hoy ya siento, o sea, el cuerpo siente que ya está listo, ¿no? Entonces, por mi parte podría mencionar eso.
Buenos días. Sería interesante escuchar los tres, saber cuál es su experiencia con el tiempo, en qué punto, si es que fue en la carrera, encontraron el tema, en qué semestre y cuál fue la duración que tuvieron en su investigación hasta que la terminaron, en qué momento la defendieron, cuánto tardaron en que las aceptaran. Entonces, para que uno no sienta que quizás está perdiendo el tiempo, que aún no encuentra el tema o que se está atrasando o algo así. Bueno, empezando, pues es el tiempo que decides si vas a querer graduarte por tesis, ¿no? En mi experiencia lo decidí regresando del intercambio, me fui de intercambio cuando estaba estudiando aquí. Y para delimitar el tema, si realmente te apasiona un tema, no te va a tardar mucho en encontrar inspiración. Si realmente te encanta, no sé, digamos, estás en comunicación y quieres investigar sobre cómo podrías mejorar tus habilidades al presentarte, por ejemplo, fue mi caso, y yo estaba estudiando actuación al mismo tiempo que mi carrera, entonces realmente el elegir el tema me fue de la noche a la mañana. Dije, quiero saber qué tanto me está ayudando a mí el teatro. Para mí, por ejemplo, siempre que entré a la carrera lo que más me gustaba era la televisión. Yo quería estar en la televisión, quería hablar con las personas y dije, quiero saber cómo esto puede ayudarme a hacer que mi carrera sea mejor, ¿no? Como ellos lo platican, a veces el estudio en sí para tú construir tu tesis te lleva tiempo, ¿no? Cuando tú estás graduándote, tienes esta limitación que desde mi punto de vista es bueno y malo, porque así no te alargas tanto, pero pues tienes que limitarte a que en este tiempo tienes que, pues digamos, tener la información recabada para tu investigación. Yo estuve estudiando, también me metí a la carrera de teatro aquí, algunas materias tomé para poder saber qué me iba a ayudar, entonces me tomó alrededor de un semestre eso. Ya después el estar escribiendo, que fue posterior a que mi generación se graduó, me tomó aproximadamente un año porque estaba yo trabajando tiempo completo y aparte tenía otro trabajo freelance. Entonces, de acuerdo a cómo tú te encuentres y a cómo tú te organices, es el tiempo que te va a tomar. En sí, siento que alrededor de escribir, de recopilar y todo esto es alrededor de un año, a lo que yo he visto en otras personas. No sé ustedes más o menos cuánto les tomó, pero no menos de un año. ¿Y cuál era lo último? La última pregunta. Al final, nada más, ¿cuánto tiempo te toma hacerla? Presentarla, ¿verdad? La defensa de la tesis. Pues una vez que está lista, como ellos dicen, a veces uno que es tan perfeccionista dice, no, pues que la verdad no la quiero tener lista porque siento que podría mejorar esto, siento que podría mejorar esto. Siento yo que cuando tú ya estás en otro punto, digamos, estudiando maestría o eso, sí puedes tomarte el tiempo para perfeccionar mucho. Aquí tienes pues el tiempo limitado porque esta es tu modalidad de titulación. Entonces, el punto de cuando yo le entregué a cuando fue mi defensa de tesis fue alrededor de unos 3 meses, recuerdo bien, le entregué como por noviembre y mi defensa de tesis fue en enero, que creo que es el tiempo suficiente que te preparas para hacer una defensa de tesis. Mi tesis era sobre el plan académico de comunicación en esa escuela y me acuerdo que el director estaba ahí enfrente de mí, ¿no? Entonces tenía que prepararme muy bien para decirle, ¿sabe qué? Esto se puede mejorar. Pero siento que sí, si te puedo responder esa pregunta, es alrededor de 2 años desde mi experiencia. Sí, en mi caso no sé, podría contabilizar el tiempo de esa manera tan lineal como ya lo mencionamos, porque yo recuerdo que mi primera opción, de hecho mi primera carrera que no concluí, que también eso es parte de esas experiencias de la vida cotidiana, mi primera carrera que estudié fue biología marina y yo recuerdo que estaba en el tronco común de ciencias marinas, de biología marina, y estaba entregando trabajos que tenían que ver con la alienación del individuo, con locura, con sistemas penitenciarios, y desde ese momento me vi dando cuenta que en realidad no estaba encaminándome hacia lo que en verdad estaba haciendo. A veces incluso pasa a la inversa, no sé si a algunos les haya pasado eso, que pasa que tú no eliges el tema, ¿no? El tema a veces te elige a ti. Eso es muy peculiar porque recuerdo que al ingresar a la licenciatura, yo recuerdo que ingresamos hace más de una década, ¿no? Fue en 2011 que ingresé yo a la licenciatura y muy pronto me encontré como
retomando todas estas inquietudes que tenía yo desde tiempo atrás, ¿no? Inmediatamente, que será 2012, 2013, empecé con esta parte de, como dijeron ya, ¿no? O sea, empezar a leer, a reconocer un tema, ¿no? A reconocer un tema y a problematizar un tema, ¿no? Porque una cosa es elegirlo, ¿no? Pero en realidad lo que intentamos hacer es un aporte de las ciencias sociales. ¿Qué beneficios podría traer esa investigación, esa problematización? Así que yo podría estar hablando que este intento por problematizar mi investigación empieza alrededor de 2012, 13, y yo vengo presentando, o sea, pero mi investigación fue un proceso muy largo, porque en ese inter yo también, como ya lo mencioné, pedí un permiso de investigación por parte de UABC para entrar a la penitenciaría, lo cual no fue nada sencillo, ¿no? Y paralelamente a eso tomaba clases en antropología de la violencia, en comportamiento criminal, que eran carreras que estaban en el área de Martín, en sociología. O sea, te vas especializando, o sea, no es un tiempo que dices, ay, 6 meses, un año. O sea, yo tardé alrededor de 3 años, salí en tiempo informe, de hecho fueron los 4 años, en 2016 presenté mi tesis de licenciatura, pero igual, o sea, no puedes exigir algo que no está en las capacidades de los demás. O sea, tú tienes lectores, tienes un director que también estás fungiendo bajo sus propios criterios y tiempos, ¿no? O sea, incluso en aquel momento yo recuerdo que la coordinadora de la carrera de sociología me ayudó a solicitar una beca, así que también tenías que cumplir con esos tiempos, ¿no? O sea, era la primera beca que yo me ganaba por mi investigación, así que desde ahí vas teniendo esa especie de incentivos y que te obligan de cierta manera a entregar, haciéndote como un poquito más firme en cuanto a tu trabajo. Yo tenía que entregar avances de investigación por primera vez, ¿no? Pues para poder que me dieran mi bequita, mi siguiente chequecito, tenía que entregar esa investigación, ¿no? Así que fue un proceso de estira y de afloje, ¿no? Y finalmente estás a las expensas de los demás, ¿no? Y estás en UABC, pues es una escuela donde en realidad tienes que estar ahí picando piedra día y noche, ¿no? Allá en vicerrectoría, con tus lectores, con tu director, con tus sinodales, que voy a entregar los papeles, que te faltó esto, que te faltó aquello. A mí me perdieron como 3 o 4 veces mis papeles en vicerrectoría. O sea, se tardaba, no sé cuánto tiempo se tardó hoy en llegar un título, no sé, se tardaba 1 año y medio, casi 2 años en llegar. O sea, es un procedimiento muy largo y aún así yo podría decir que no terminó ahí, porque mi tema de maestría, por ejemplo, al principio, o sea, es de arqueología, es muy diferente a los campos, ¿no? Pero de igual manera yo estaba utilizando el mismo campo teórico-metodológico para sustentar una tesis de maestría, ¿no? Que en ese entonces a mí me interesaba averiguar qué indicadores había de castigo o de sacrificio humano entre el periodo Tarasco, no sé, qué había delegado. Así que en realidad fue una especie de continuidad, como ya lo dijo Martín. O sea, hay un momento en el que dices, me quedo con ese tema, ¿no? Y es algo que puedes ir hiperespecializándote, ¿no? O sea, podría decir que 4 o 8 años llevo con ese tema, ¿no? Y hasta ahorita es por primera vez que decidí hacer un giro, ¿no? Hacia la parte de la economía, y es por primera vez que abandoné mi tema, ¿no? Sé que son unos 8 o casi 10 años con un tema de investigación. Bueno, en el término de la tesis, hay que tener en cuenta que cualquier cosa que hagas no estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, y me refiero, la tesis no solo es escribir, la tesis también es seleccionar bibliografía, es discriminar información, insisto, es también descansar de la tesis. O sea, hacer la tesis es también eso, o sea, el no hacer tesis, porque, o sea, si no se tiene, por ejemplo, y eso también es importante, una buena relación con los directores o con los asesores, va a ser un proceso pues un tanto como que, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es el no meternos o no apropiarnos de la idea del productivismo, ¿no? Es decir, si un día descansaste, no te sientes culpable porque no escribiste, o sea, porque el cuerpo pide descanso, ¿no? O sea, y también si te hastías, lo único que haces es bloquearte, o sea, estás enfrente de la computadora sin poder escribir nada porque estás bloqueado. Y otra cosa también importante es conocernos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, también tuve que respetar los procesos míos de aproximarme al estudio, ¿no? Porque no es decir, voy a hacer tesis, todos los días voy a escribirme a las 7 de la mañana.
porque no funciona así. O sea, si tú ya tienes una forma, digamos, de rutina en la que no está incluido la escritura constante e inacabable, no va a pasar de la noche a la mañana que te levantes todos los días a hacerlo, porque, o sea, el cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿no? Entonces también es, o sea, el hacerte un cronograma propio a tus formas, ¿no? O sea, no el idealizar la escritura de la tesis en todos los días de lunes a domingo a las 7 de la mañana voy a estar escribiendo, porque no va a pasar y solo va a generar frustración. Insisto, si no se disfruta el proceso, que entiendo que hay momentos que tú dices, ay, no, ahorita no quiero por lo denso del tema o porque andas en otro rollo personal, pero si no se está disfrutando la tesis como un desfogue o como algo, digamos, de la pasión de alguien por un tema, algo no está funcionando, por así decir, porque en general siempre el tema, cuando uno descubre más cosas, pues llega la inspiración, ¿no? Como, ay, descubrí esto, quiero escribirlo, o le puedo dar un giro de esta forma, etc. Por las cuestiones burocráticas, pues ahí sí, en nuestro momento, sí, como dice Eduardo, pues sí tardaba 2 años el título, ¿no? O la pérdida de papeles, o que te falta una cosa, pero en realidad ya la tenían, tienes que ir a buscarla, te regresan, vas, vuelves, etc. La cuestión burocrática y administrativa, pues sí es como un poco complicada o puede ser lenta, precisamente porque como estamos en una universidad, está más apegada a la educación y no a la investigación. Entonces, en centros de investigación es más probable que sea más rápido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eduardo en el Colmich o yo en el COLEF, como son centros de investigación que están, digamos, que existen para la investigación como tal, tienen procesos más versátiles, por así decirlo, o más rápidos de titulación. Pero ya para no alargarme más, cuando tú eliges el tema, solo trata de aterrizarlo, o sea, delimítalo de forma concreta, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo iniciaba el tema de la tesis, yo quería cambiar la interpretación continental de los pueblos originarios, ¿no? Pero eso no se puede, o sea, porque solo iba a investigar un pueblo originario, una etnia en específico, de un clan en específico. Entonces, no se puede cambiar literalmente una interpretación continental, pues porque no existe esa delimitación. Entonces, nada más eso, o sea, como concrétenlo bien y aterrícenlo. O sea, si van a estudiar un caso específico, un estudio de caso, que sea solo de ese caso los alcances, ¿no? Para que no tengan esta complicación de entrar en otro entramado que probablemente no se pueda cubrir. Y también las teorías que utilicen o la metodología, como es licenciatura, realmente no se vayan por querer cubrir todas las teorías con todos los temas o todas las problemáticas, ¿no? Porque inclusive para nivel de doctorado eso tampoco funciona de forma adecuada, ¿no? Entonces, pues solo eso, o sea, concrétenlo y delimítenlo bien, ¿no? Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Acá, sí, micrófono. Hola, primero que nada agradecerles por haber venido y compartirnos sus experiencias, y mi pregunta va dirigida a cómo fue su experiencia respecto a la defensa de tesis y si podrían dar algún consejo a nosotros cuando nos llegue el momento de presentarla. Es una recomendación para cuando vayas a defender tu tesis. Muy bien, porque vas a hacer una. Mira, te voy a ser sincera, es tener la seguridad en ti y en lo que escribiste, es lo más importante, porque tú no vas a poder defender en algo que no crees. Entonces, así hayas escrito medio disparate, cree en tu disparate, porque es la única forma que realmente en sí, siento yo que en una licenciatura lo que ellos revisan cuando tú estás defendiendo tu tesis es de que tú creas en ello, no tanto de que lo que estés escribiendo cambia el mundo. Obviamente, pues sí,
los sinodales o las personas que están ahí y van a ver, oh, wow, es muy interesante tu tema, pero realmente eres tú. ¿Cómo eres tú argumentando esta idea que tienes para aportar a la sociedad? Entonces, primero que nada, es estar bien segura de tu idea. O sea, tú te la crees porque lo que tú dices es lo que es de tu pensamiento. Segundo, es que tu tesis, no que te la sepas como la palma de tu mano, pero sí. Porque realmente todo lo que escribes o eso es creado por ti, como tú lo piensas. Entonces realmente si hay un momento en que te preguntan algo y tú, ay, ¿a poco escribí eso? ¿O a poco es esto? No, pues ahí ya tache, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación, y disfrutarlo. Para mí lo que les puedo decir es de que lo que más disfruté de la tesis o en sí fue la jornada y en sí la defensa de la tesis, más no el hecho de que ya haya sido aprobada. O sea, fue todo este camino. Y otra recomendación es que duermas bien. Y creo que sería, de mi punto de vista, eso, disfrútalo y cree lo que escribiste, más que nada. Yo sí te recomiendo llevar guantes, ¿no? Y sparring y lo que puedas, ¿no? No sé por qué en nuestro caso está tan peleado en ciencias sociales una tesis, ¿no? Desde presentar, o sea, tanto al momento de presentar como proponer un tema de investigación. Fíjense, yo les voy a platicar otro chisme. Yo recuerdo cuando apliqué al posgrado de maestría aquí con mis vecinos. De hecho, yo estudié historia aquí, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Históricas trabajé también como asistente de investigación. Todos me conocían ahí, tenía compas, colegas de años. Cuando presenté el examen para la maestría, a la hora de estar del otro lado y presentarnos enfrente, la persona uno de los que me hizo las preguntas, había sido mi tutor por toda la carrera. No voy a mencionar quién, el doctor Samaniego. Te voy a decir qué fue lo que hizo. Frente a todo el público, frente a todas las personas, agarró mi proyecto de investigación y hizo así. Agarró, lo hizo bolita, se paró, porque quienes conocen al doctor Samaniego, es un gran individuo, se paró a tirar mi proyecto de investigación a la basura. Y creo que Fanny ya lo dijo hace rato, ¿no? Tienen esta idea de que esto no es historia, ¿no? Se está hablando de un instituto de investigaciones históricas que dice esto no es historia porque se está hablando de un proyecto de investigación de historia de los años 50, que no es una historia que se acomoda al modelo institucional de aquí del archivo, que no es un tema de franciscanos o de indígenas que se trató hace 200 o 300 años, para que veas el gran sesgo que hay y la competencia tan grande y el ego. Creo que fue uno de los grandes temas de aquí, el ego que hay entre investigadores, ¿no? Al momento, a la hora que tú presentes, créemelo y te puedo apostar que no te van a reprobar. O sea, al final de que te tundan y te hagan pedazos y te pare tu director y te dé unas patadas, no te van a reprobar. No te van a decir, ay, no pasaste el examen, no te vamos a dar tu título, ¿no? Lo van a hacer. Lo van a hacer porque, como ya lo vimos, estamos necesitados de esas investigaciones. Lo están, ¿no? Y los institutos entre más renombre, COLEF, Colmich, ¿no? O sea, están más necesitados de ese renombre. Pero a final de cuentas es una cuestión, como ya lo dijo la compañera, de que tienes que dominar tu tema, porque no sabes qué pregunta te van a hacer, ¿no? O sea, no sabes hacia qué giro va a tomar, ¿no? O sea, yo ya esta es la tercera vez que voy a defender una tesis, y dices, o sea, en ningún momento te prepara una condición de la otra. O sea, no te va a ir bien, créeme que no te van a dar abrazos, pero al final de cuentas no te van a reprobar, ¿no? O sea, estás ahí no para probarles a ellos que puedes, estás para probarte a ti mismo que pudiste, ¿no? O sea, ese es el final de cuentas, como ya lo dijeron ellos dos, ¿no? O sea, no les vas a probar nada, en realidad vas a probarte ese gran esfuerzo que hiciste o la inversión que hiciste de tiempo por 1, 2 o 3 años, sea cual sea tu caso, ¿no? Sí, también como mencionan los compañeros, una cuestión es la experta en el tema de esa tesis, o sea, y no hablo del tema de, no sé, si habla, en mi caso, hablar de pueblos originarios, no es que yo sea el experto de todos los pueblos originarios, sino en la forma y la perspectiva que planteé esa investigación, el experto era yo, ¿no? En ese sentido,
no hay tesis iguales, ¿no? Es decir, aunque sean de un tema igual, nunca se va a tener la misma perspectiva. En ese sentido, por eso, cuando vayas a defender la tesis, también sé cuidadosa con los sinodales que eliges, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo en mi caso, como no había, digamos, personas expertas de ese tema en específico, tuvimos que meter a un sinodal que no era, pues, digamos, pues, que no conocía de ese tema, ¿no? Entonces, pues me tundió, así, ¿no? Y obviamente porque, pues, no es, insisto, no es digamos, como que, ay, la tesis de los tiempos, ni nada, ¿no? Pero, como sí se notó mucho como esta distinción a la hora de entablar una conversación o un diálogo con los sinodales, cuando no conocen el tema y te intentan deshacer la investigación, pero más por un desconocimiento que por una crítica, ¿no? Entonces, eso no te lo tomes personal, porque realmente, pues, y lamentablemente, la investigación es más o menos de ese tipo por estos vicios, ¿no? Y otra cosa que yo me enteré ya hasta el posgrado es, no escriban párrafos de más de 10 renglones. O sea, y eso no nos lo dicen nunca, ¿no? Yo revisé la tesis, la mía de licenciatura, y veía hasta una hoja entera sin pausas, ¿no? Entonces, eso también a la hora de lectura es muy cansado. O sea, para las personas que te lean, ya sea tu director o asesor, sinodales, cuiden mucho la redacción. O sea, que tu redacción sea clara y que no sea extensiva, así de 5 hojas para una sola idea, ¿no? Sé concisa y pues nada, ¿no? O sea, insisto, no es un ataque a la persona, sino a la investigación que se presenta, aunque el ataque sea rapaz, ¿no? Y pues nada más. Muchas gracias. Pues un fuerte aplauso una vez más. Damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas y tengo aquí sus reconocimientos que le daré lectura para su entrega. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a los 3 asistentes, también a los que dieron su testimonio, por su valiosa participación como ponente en el panel denominado La tesis, como para qué o qué, el día 19 de octubre en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo los días del 17 al 20 de octubre del 2022 en las instalaciones de esta unidad académica. Por la realización plena del SER, firma la directora doctora María de Montoya Robles. Se lo entrego primero a Diana. A Eduardo. Y a Martín. Muchas gracias.